Qué alegría iniciar una nueva edición de tu programa Destaques. Estamos contentos luego de algunos días que ya inició la semana. Carola, Marianela, bienvenidas a Destaques. Gracias, Samuel, y una cordial bienvenida para ti. Estamos contentos por saber que estás siguiendo la programación de Nuevo Tiempo y, por supuesto, el programa Destaques. Carola. Como siempre, felices de recibirte aquí en el programa con el ánimo de siempre para aprender hoy acerca de esos temas que nos preocupamos de que les interesen a todos, de que nos ayuden, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuál es? Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy son los orígenes de acuerdo al Génesis. Un tema muy interesante, en especial para ti, querido amigo, que te gusta estudiar la Biblia y que tal vez tienes algunas dudas en relación a la creación, ¿no? Vamos a tener un invitado muy especial que él nos va a explicar de manera sencilla, práctica, sobre este tema. Así es, porque hemos hablado bastante y recuerda que cerca de mitad de semana nosotros tenemos temas de ciencia y también de Biblia. Hemos hablado bastante sobre algunas teorías, por ejemplo, evolucionistas, evidencias, mucho sobre ciencia, y ahora va a tocar revisar un poquito los orígenes, pero desde un punto de vista ya bíblico específicamente, hablando del Génesis y todo lo que contiene este libro. Y como dice Marianela, hemos hablado y tocado ya aquí en Destaques varios temas dentro de esta área, ¿no es cierto? Ciencia, Biblia, así que si tú te has perdido o te interesa algún tema específico, puedes ir a ntplay.com, ahí buscar el segmento de ciencia y Biblia y verás todos los temas que hemos abordado, aparte, por supuesto, de los otros segmentos, en salud, en tecnología, en educación. Tenemos programas también de música con invitados especiales. Aquí tienes mucha opción en ntplay.com, recuerda. Realmente Destaques es un programa muy variado, ¿no? Porque no solamente hablamos de un tema, sino ahí durante la semana, incluso tenemos un día que es solo de música, ¿no? Solo de música. Así que muy importante, querido amigo, te invitamos a que puedas revisar algún programa que tal vez te has perdido, ingresando a ntplay.com. Ahí vas a poder conocer, compartir el programa. Ahora nos vamos a ver un video que producción ha preparado en relación al tema. Hoy vamos a hablar sobre los orígenes de acuerdo al Génesis. Todas las teorías de los orígenes confrontan el desafío de estudiar hechos del pasado que no pueden ser observados, tales como el origen del universo, la Tierra y la vida. Las alternativas que se han postulado para dar una explicación a dichos cuestionamientos son básicamente las teorías dadas por las ciencias históricas, arqueología, paleontología, y los relatos de escritos fundacionales, Biblia, Odisea, entre otros. Desde el punto de vista cristiano, la revelación del Evangelio es, en realidad, la segunda revelación, porque Dios ya ha hablado de la creación cuando formó la naturaleza. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, como dice el Salmo 19:1. Desde mediados del siglo XIX, tenemos otro relato sobre el origen de las especies y del hombre, el que inició Charles Darwin, que ha sido completado y perfilado a medida que hemos conocido mejor la genética. Y, desde mediados del siglo XX, tenemos también un nuevo relato sobre el origen del mundo, el Big Bang, la gran explosión. Según los indicios que tenemos, el universo actual procede de la explosión de un punto enormemente denso y todavía está en expansión. Más allá de las teorías propuestas por el evolucionismo, existe un relato en el que el mundo cristiano se basa para afirmar su creencia de que la vida no surgió a partir del acaso, y sí de la voluntad divina a partir de Dios creador. El libro sobre el cual el cristianismo se basa para conocer el origen de la vida es el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Qué dice Génesis acerca de cómo surgió la vida en el planeta Tierra? ¿Impacta de alguna manera nuestra vida al creer en el relato bíblico? Y nosotros aquí preparándonos para recibir, ¿no es cierto?, al invitado de hoy para hablar, como bien decíamos, de los orígenes según el Génesis. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez que han estudiado la Biblia, han leído la Biblia, el tema de las traducciones. A mí siempre me ha llamado la atención las traducciones. ¿Cuál será la traducción que más nos acerca, ¿no es cierto?, al original de la palabra de Dios? Y también esa pregunta de realmente cómo estudiar la Biblia, pero
de una forma sencilla, ¿no? Ujú. Porque mucha gente dice, no, es muy complicado, hay textos que yo no entiendo, ¿no? Sí, de Tantas hecho, versiones diferentes. exacto. Hay muchas personas que se preguntan, ¿no? Y tal vez ahí los amigos que nos están viendo tienen una Biblia en casa y dicen, wow, pero esta Biblia que yo tengo no es la misma que tú tienes o que tal vez el pastor en mi iglesia tiene. Ujú. ¿Realmente hay alguna diferencia? ¿Por qué cambia alguna palabrita? ¿Y realmente estoy estudiando la Biblia como debería ser? Eso es importante que podamos Sí. ver y yo creo que vamos a preguntar también acá a nuestro invitado. Sí, y no solo eso, sino la cantidad de teorías que han surgido acerca de los orígenes, ¿no? Y aquí en el programa nosotros hemos revisado varias de ellas, ¿no? De hecho, te hemos invitado a que revises programas anteriores, pero que de repente en algún momento te pueden llenar de dudas, ¿no? Capaz estás en el colegio, en la universidad o ya eres profesional, pero has estudiado un montón de teorías acerca de los orígenes y dices al final, ¿en cuál creer? ¿Cuál tiene evidencias, no? Y para esto necesitamos estar informados de cuáles son las que existen. El día de hoy vamos a tocar específicamente Génesis. ¿Qué dice Génesis acerca de los orígenes? De todo, del ser humano, de la materia. ¿Qué dice exactamente incluso el idioma original? Porque es un especialista el que estará acá. Y vamos a hablar también sobre la gramática, ¿no? Que creo que es Correcto. muy importante porque a veces la traducción que nosotros tenemos, ¿verdad? Viene del hebreo y hay Claro. algunas palabritas, ahí vamos a ver con el invitado de hoy, la Sí. importancia que tiene la gramática y el contexto también que ha sido escrito, ¿no? Que es Ujú. A veces, importante. como tú decías, Samuel, una palabra puede hacer una gran diferencia en la esencia de todo un mensaje completo. Y justamente eso es lo que vamos a ver con nuestro especialista. Como Marianela dijo, es un especialista que nos va a ayudar a entender, ¿no es cierto? Si la semana de la creación es literal, no es literal, porque también mucha gente se pregunta. Entonces, es interesante estudiar con un especialista para que nos ayude a entender justamente, ¿no? Y colocar todas las preguntas y te invitamos a que te prepares, alistes allí y nos acompañes para profundizar este interesantísimo tema, los orígenes de acuerdo al Génesis. Así que ya estamos listos para irnos a nuestra mesa. Te invitamos a que nos acompañes. Luego de la pausa ya estamos con nuestro invitado. Retornamos con tu programa Destaques y el tema que vamos a desarrollar hoy no puedes perdértelo porque es los orígenes de acuerdo al Génesis. Un tema realmente interesante a ti que te gusta estudiar la Biblia, que tienes muchas incógnitas en relación al Génesis, la creación. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes yo quiero presentarte un material que la Nuevo Tiempo ha preparado para ti con mucho cariño. Se trata de esta revista titulada El Sábado de la Creación. Este es un material que viene de manera totalmente gratuita. Algunos de los temas que tú podrás encontrar en los 13 capítulos que presenta la revista son: ¿por qué creó Dios el sábado? ¿Será que el sábado tiene algún propósito en nuestra vida? Bueno, aquí podrás encontrar la respuesta a esta pregunta. Pero también vamos a hablar sobre el domingo. ¿El domingo será que podemos encontrar en la Biblia? También vas a poder encontrar la respuesta a esta y otras preguntas más que sin duda te ayudarán a poder ampliar tu conocimiento en relación al sábado, a la Biblia y otras preguntas más que van a ayudarte a fortalecer espiritualmente tu vida. Así que pide esta revista de manera totalmente gratuita. Simplemente debes ingresar al link estudielabiblia.com y acá podrás encontrar no solamente esta revista, sino otras más que Nuevo Tiempo ha preparado con mucho cariño para ti, para que puedas ampliar tu conocimiento. Hoy estamos hablando acerca de los orígenes de acuerdo al Génesis, un tema realmente interesante, y a ti que te fascina el estudio de la Biblia, bueno, no puedes perderte este tema. Pero yo quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es el profesor Daniel Pairo. Profesor, bienvenido a Destaques. Muchas gracias, Samuel, una vez más. Felices de estar aquí en este lindo programa que mucha gente lo sigue a través de la televisión, Nuevo Tiempo. Así es, profesor. Profesor, coméntenos un poco de su trayectoria para los amigos que están viendo el programa. Cuéntenos un poco acerca de la trayectoria Claro. profesional que tiene. Y trabajo para la iglesia hace como 18 años. He trabajado en capellanía, en el distrito pastoral, en el colportaje.
Y como docente ya casi 9 años, hemos estudiado ahí la maestría en Perú hace unos años y estamos haciendo un doctorado en religión en el área de Antiguo Testamento hace unos años también en Andrews University. Estamos haciendo eso en este momento, enseñando. Excelente, profesor. Trabaja en la Iglesia Adventista, ¿verdad? Simplemente. Correcto. Claro. Y en la Universidad Adventista de Bolivia. En la Universidad Adventista de Bolivia. Buenísimo. Bueno, hoy estamos hablando vamos a hablar sobre los orígenes de acuerdo al Génesis. Un tema realmente interesante. Vamos ahí a sacar provecho a todo el conocimiento que tiene, profesor. Y la primera pregunta que quiero hacerle es acerca de las teorías. Tengo entendido que existen varias teorías en relación a la creación. Coméntenos un poquito. Sí, podemos hablar de las teorías que no son bíblicas y que las que son bíblicas, ¿no? Las que queremos tratar ahora son las teorías creacionistas. Bueno, hay posturas de acuerdo a la Escritura. Lo que queremos hacer en este programa es analizar de cerca el texto bíblico que está en hebreo, ¿no? A partir de ello, a partir de la gramática, de la morfología, de la sintaxis más que todo, vamos a descubrir que hay dos grandes posiciones en cuanto a cuándo fue hecho los cielos y la tierra y también el ser humano, la semana de la creación. Quizás para comenzar la conversación podría decirte lo siguiente, ¿no? Hay traducciones y hay traducciones en la Biblia que vienen del hebreo. Diferentes traducciones. Sí, mira, yo voy a leer dos, solamente para que te des cuenta, ¿no? La Biblia de las Américas dice así, el versículo 1 dice así, una traducción muy común. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1 de capítulo 1 de Génesis. El mismo versículo se lo lee de esta forma en la traducción del lenguaje actual. Mira, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, ¿no? Esa es una cláusula disyuntiva dependiente de otra cláusula, como si te das cuenta, está comenzando con una preposición. ¿Cuándo? No es una cláusula independiente, pero la que leímos al principio, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, es una cláusula independiente según las escrituras, según el hebreo. Entonces, estas traducciones y la actual, la del lenguaje actual, nos hace pensar a veces, o hace pensar a algunas personas, de que cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo que dice el verso 2 es, la tierra o las aguas estaban cubiertas, no, la tierra no tenía forma, no había en ella nada que tuviera, etcétera, etcétera, dando a entender que Dios y la materia tienen la misma edad. De que Dios no creó la materia, ¿no? Sino que la materia existía. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó la tierra, no estaba formada como si la tierra hubiese existido mucho más antes, quizás. O sea que dentro de las teorías creacionistas bíblicas podemos encontrar por lo menos dos grandes posiciones. Y de ahí se desglosan algunas otras más que vamos a ver más adelante. Simplemente para aclarar, profesor, ¿en qué influye esto de las traducciones? ¿Y por qué es que se dan diferentes traducciones, en este caso al idioma original? Existen muchas traducciones, Samuel, para supuestamente entender mejor el texto, ¿no? Para usar un lenguaje actual. Esta traducción que yo leí del lenguaje actual es muy útil para leer los proverbios y quizás otras partes de la Biblia, pero algunas traducciones son muy libres. Hay tres tipos de traducciones, eso creo que vale la pena mencionar. Claro. Las traducciones conservadoras, que tratan de traducir palabra por palabra el idioma original, ya sea griego o hebreo. Así, ¿no? tal como está en el idioma original. Y sin embargo no cobra pues mucho sentido leer de esta forma, ¿no? Hay palabras que se traducen y conoció Adán a su mujer, ¿no? Ese texto, por ejemplo, que está en Génesis, que no tiene mucho sentido, como si lo traduciríamos como otras traducciones que son dinámicas, y es el segundo grupo, ¿no? De traducción dinámica. Mantienen el sentido del texto, del hebreo, pero dándole una comprensión mejor, más actual. Y está la traducción, o están las traducciones libres, que no traducen palabra por palabra, sino tratan de traducir el mensaje, ¿no? Tratando de llegar mejor quizás al oyente, pero dejando a un lado la exactitud de la escritura bíblica. Hay tres, ¿no? Sí, y la Biblia de las Américas es una traducción bastante conservadora. Y la otra es la liberal, ¿no? Y la nueva versión internacional, la NBI, sería una traducción dinámica. Ahí también tenemos la Reina Valera, ¿no? Que es una traducción, creo, muy popular que se tiene. Claro, que también es una traducción conservadora, así como la Biblia de las Américas también. Esto es muy importante, profesor, porque hay muchas personas que tienen una Biblia en casa y que tal vez dicen, wow, pero mi Biblia no
dice la misma Biblia que tiene, no sé, mi vecino, mi amigo, ¿no? Y a Correcto. veces piensan que tal vez es otra Biblia o dónde puedo conseguir esta versión, ¿no? Pero, Sí. o cuál es mejor, ¿no? Y hasta podríamos perder la confianza en la Biblia, ¿no? Porque Exacto. decimos, aquí dice día de reposo. No, Ujú. aquí dice sábado, digamos. Exacto. Entonces, ¿cuál es la verdad? No busquemos la mejor traducción de la Biblia al español, sino busquemos entender lo que dice la Biblia en el idioma en el que fue escrito, ¿no? Hebreo, griego y también partes de arameo. Excelente. Muy bien. Bueno, retomando el tema, profesor, usted mencionó un poco acerca de la materia, ¿no? En Sí. este caso, el versículo 1, 2, si no me equivoco, Sí. del Génesis. En este sentido, ¿la materia ya existía o fue Dios que hizo la materia? Tal vez si podemos leer el versículo. Claro que sí. Vamos entonces a la escritura. Ujú. Vamos a volver a leer Génesis 1:1. Permíteme leer en hebreo. Hay Ujú. unas cuantas palabras solamente, ¿no? Claro. Es interesante el sonido que tienen ahí. Inicialmente el hebreo no tenía vocales, ahora tiene. Dice así, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ese es de acuerdo a los teólogos y comentadores más conservadores, bueno, hay conservadores y hay conservadores, pero podría decir que muchos están de acuerdo en que este primer versículo es el título de la narración de la creación. ¿Dónde encontramos la materia? ¿No? La materia. En el versículo 2, ¿no? Y la tierra estaba sin orden y vacía. Ahí la tierra se vuelve a mencionar, ¿no? Ahora vamos a comenzar a quizás profundizar en esto de lo que significan las palabras, Samuel. Entonces, el versículo 1, vamos con el versículo 1. El versículo 1, si bien comienza con un sustantivo y una preposición, Bereshit, en el principio, no como la traducción actual, cuando, ¿no? Cuando Dios creó. Es una oración independiente porque la idea no depende de otra frase, de otra cláusula, ¿no? Una cláusula es una idea completa, Claro. más pequeña que una oración. Entonces, es una idea completa. Hay un sujeto, hay un predicado, ¿no es cierto? El verbo es crear, creó. Y de paso que en la Biblia el verbo bara, que pronuncié hace rato, cuando va acompañado de un sujeto, ese sujeto siempre es Elohim. ¿Quién es Elohim? El Dios triuno. Difícilmente, no vas a encontrar en las escrituras que este verbo bara, que significa crear, esté acompañado con un sujeto que no sea Dios. O sea, Moisés, el autor de la Biblia, fue muy meticuloso, muy cuidadoso al escribir y escoger las palabras para que entendamos el origen, ¿no? De la vida en esta tierra. ¿Y quién hizo eso? Hay otra palabra que es asá, en hebreo, que significa también crear, hacer, ¿no? Realizar. Esa palabra no está en Génesis 1:1 y no se le atribuye. Dios puede hacer también asá, pero esa palabra no está acá. Está Dios y está el verbo asá. No estaría entonces dentro del contexto, ¿no? Sí. ¿Y qué hizo Dios? Ahí dice los cielos y la tierra. El problema radica en que hay gente que dice que el versículo 2 qué cosa es la continuación del versículo 1, ¿no? Que la tierra estaba desordenada y vacía cuando Dios creó. Mira cómo podemos entender de manera equivocada el texto. Pero si creemos, como está la sintaxis del hebreo, que el versículo 1 es una cláusula independiente, no necesita alguna otra cláusula para entender lo que dice, Dios creó los cielos y la tierra en el principio. ¿Qué es el versículo 2? Es la antesala a lo que se va a describir a partir del versículo 3. Es algo así como un interludio. Sí, es un interludio, una antesala, una previa a lo que va a acontecer. Dios va a crear de la nada. Por su palabra, el versículo 3 dice eso. Pero el versículo 2 menciona cómo estaba la tierra y el cielo antes de que Dios le diese vida. Y hay otro detalle también, ¿no? La gente que cree en la evolución, ¿no? Que cree que la tierra tiene millones de años, ¿no? Los científicos, no sé, los geólogos que hablan acerca de eso, podrían hasta estar en lo cierto de que tiene muchos millones de años o miles, mucho tiempo la Tierra. Pero, ¿qué dicen ellos? La materia existió, ¿no? Y la vida existió, pues quizás por el acaso, por la teoría de la evolución, de las especies, etc. El versículo 2, ¿qué está diciendo? Hay dos palabras que conviene repasar. Tohu, vavohu. Esas palabras se traducen como desordenada y vacía. Aquí esta traducción de la Biblia de las Américas dice sin orden y vacía. Tú encuentras
que estas palabras tienen similitud o son muy diferentes. Tiene similitud, ¿no? ¿No es cierto? Y yendo al léxico, al diccionario hebreo, yo voy a leer el significado de cada una de ellas. Es un gendiadis que está ocurriendo acá en el lenguaje, porque las dos palabras prácticamente significan lo mismo. Hay un énfasis quizás que bien se podría traducir como y la tierra estaba sin orden, vacía y sin llenar. Básicamente, es lo mismo. Casi Mira, como un sinónimos. como sinónimos, que se le llama gendiadis ahí en la lingüística también. Entonces, mira, tohu significa carencia de forma, ¿no? La tierra, dice el versículo 2, que estaba en las aguas, por debajo de las aguas, estaba mezclado todo. Carencia de forma, básicamente, vaciedad, cualidad de vacío. ¿Y qué significa vohu? Bueno, hay una vav que sería la intersección i, ¿no? Pero el vohu sería vacuidad, vacío, falta de orden. Por eso una buena traducción sería vacía y sin llenar. Dios no le dio vida, existencia de vida a la tierra cuando la hizo quizás en un principio antes de la semana de la creación. Eso está queriendo decir el versículo 2, ¿no? Que Dios creó en la tierra al ser humano y creó los animales sin una creación previa. Claro, no había nada, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué dicen también otras posturas cristianas? De que Dios creó al ser humano luego de haber creado a ángeles u otros seres en la tierra que vivieron, y porque se rebelaron, Dios lo destruyó, y por eso la tierra quedó tohu vabohu. Por eso la tierra estaba con desorden y vacía. Una mejor traducción para desorden, no nos gusta, ¿no?, que Dios haga del desorden, como que el desorden, la palabra desorden no está de acuerdo con la palabra, con lo que Dios es, ¿no? Por eso decía vacío y sin ordenar. Pero podemos continuar un poco más en el siguiente segmento. Así es, profesor. Muy interesante, ¿no? Y en el siguiente sector me gustaría un poquito hablar acerca de la gramática, ¿no? Porque hemos visto que realmente es importante esto de la gramática, del lenguaje, que tal vez lo hemos visto ahí en el colegio. Querido amigo, estamos en tu programa Destaques. El tema de hoy son los orígenes de acuerdo al Génesis. Junto al profesor Daniel Pairo vamos a desarrollar este tema luego de la pausa. Continuamos con tu programa Destaques y hoy estamos hablando acerca de los orígenes de acuerdo al Génesis junto al profesor Daniel Pairo, un tema sin duda que te interesa a ti que te gusta estudiar la Biblia. Y estamos hablando, profesor, acerca de la importancia de la gramática dentro de la Biblia, ¿no?, y de la traducción, ¿no? Pero antes tenemos aquí un mensaje muy importante con Carola. Carola, por favor. Un mensaje y una invitación a nuestros amigos, siempre aquí en Destaques. Te recordamos que estamos esperándote en una iglesia adventista. Será muy bueno recibirte, pero ¿cómo puedes encontrar una iglesia? Tal vez tú no sabes, no conoces. Pues tenemos ahora el sitio encuentreunaiglesia.org. Puedes ingresar a través de tu dispositivo, de tu celular, de tu computador. Entras a este sitio y ahí tienes todas las opciones, las ubicaciones de las iglesias adventistas. Busca la que esté más cerca a tu casa. Y por supuesto tendrás ahí amigos esperándote con mucho cariño. Lleva también a tus familiares. Encuentreunaiglesia.org y di que tus amigos de Nuevo Tiempo te han invitado y pasarás momentos agradables allí con tus amigos en la iglesia adventista. Muchas gracias, Carola. Realmente importante lo que nos acabas de mencionar, esta invitación. Profesor, entonces estamos hablando acerca de la gramática, la importancia que tiene la gramática en la Biblia y las traducciones. Coméntanos un poquito más acerca de esto. ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Cómo no? En todo idioma hay marcadores del discurso, ¿cierto? En hebreo hay marcadores del discurso también para saber cuándo una perícopa comienza, cuándo termina. En la narrativa, en la prosa, en las historias, hay un marcador muy común que es el vayiktol, que es una conjunción, la conjunción y, que puede significar pero, además, sin embargo, el vayiktol, que va acompañado de un verbo en yiktol, por eso es vayiktol, o el imperfecto, que conocemos, una acción no terminada.
En el versículo 3 de Génesis 1 aparece el primer vayictol, primer marcador de discurso que me está diciendo de que a partir del versículo 3, donde aparece el versículo y Dios dijo, no, ese y dijo es un vayictol, y dijo, entonces dijo, ¿quién? Dios, y ahí está, no sea la luz, etcétera. Me está diciendo este marcador de que está comenzando una narración de sucesos a partir del verso 3. El verso 2 no tiene este marcador. Es una cláusula, decíamos, disyuntiva, que debe ir pegada a otra idea, a otra cláusula independiente, con idea completa, ¿no? Y el verso 1 tampoco tiene vayictol. Entonces, los marcadores son importantes para saber cuándo comienza una narración, Claro. una historia y cuándo termina, ¿no? Una idea, ¿no? En este caso. Una idea. Y mira, el versículo 3 comienza con un vayictol y termina ¿dónde? En el capítulo 2, básicamente, cuando termina toda la narración de los 7 días, que no vamos a ver ahora, pero ahí están. El versículo 1 y 2 son diferentes. Ujú. Interesantísimo lo que nos está comentando, profesor. Pero yo sé que aquí hay preguntas, porque justamente en la pausa ahí Marianela, Carola estaban discutiendo algunas preguntas. Y bueno, este es Sí. el momento, por favor. ¿Quién quiere iniciar? Yo creo que Mari. No, qué importante tener en este caso como el doctor, un doctor en teología para entender la Biblia y poder estudiarla Sí. a profundidad, ¿no? Y a veces lo pasamos desapercibido, ¿no? Algunos detalles o simplemente la gente que estudia de manera regular la Biblia lee, pero parece lo mismo, ¿no? Pero realmente Sí. importantísimo esto. Y se me viene a la mente varios versículos, varios momentos que han dado una interpretación diferente a lo que dice en el idioma original, ¿no? En el caso de estarás conmigo en el paraíso, por ejemplo, ¿no? Jesús dice, ¿no? Y bueno, otros ejemplos. Pero hablando de los orígenes, yo me quedé con la duda, profesor. En el versículo 2, ustedes mencionaban que desordenado y vacío, ¿no? Estas calificaciones son sinónimos en el idioma original. Pero luego dice que había tinieblas, en el mismo versículo dice que había tinieblas y que había aguas, que de hecho el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero entonces sí existía materia Ajá. y no un gran vacío como estábamos entendiendo, no sé si yo solo entendí eso, no un gran vacío, una ausencia de todo, sino que sí había Algo. tinieblas, sí había agua y que estaba desordenado. Si nos puede aclarar un poco. Correcto. Está muy bien todo lo que tú dices, Marianela. Antes de que Dios comience a crear, ¿qué decimos? Seres vivos, ¿no? En la semana de la creación, la narración, la descripción de cómo estaba la tierra antes de que Dios creara es esa, ¿no? Estaba, mi traducción, la que sugiero es vacía y sin llenar, en el sentido de que no había vida existente en la tierra, como algunas teorías proponen, ¿no? Que ángeles se pelearon, que existieron acá seres en la tierra, pelearon, Dios los castigó y la tierra quedó que ¿cómo? Desordenada y vacía, porque Dios emitió un juicio, entonces todo estaba como cuando ocurre un terremoto, digamos, ¿no? Destruido. Esa no es la imagen que la Biblia está presentando en el versículo 2. El versículo 2 está mencionando la situación de la tierra, claro, con los elementos químicos del agua, correcto, del oxígeno y quizás otros gases también, antes de que Dios comience a poner vida y comience a separar esos gases y esas aguas, porque parece realmente que está una cosa sobre la otra, ¿no? Hay agua sobre las aguas, dice, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. También me parece que este es un contraste que Moisés quiere colocar. El autor de Génesis fue Moisés, inspirado por Dios, claro, en el sentido de que Moisés quiere dejar en claro de que antes de la vida del ser humano en la tierra no existía otra vida. Ah, ok. Y la traducción vacío y sin llenar creo que tiene sentido porque Dios, bueno, en Génesis 1:3 se comienza a narrar eventos y cosas que Dios va creando. Primero la luz separa la noche, ¿no? del día, y luego hay plantas, ¿no es cierto? Y hay peces y hay aves. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que la tierra estaba con cosas creadas y no había creación? Eso es un punto muy importante. Otro sería el siguiente, ¿no? Voy a hacer hincapié en lo que te dije hace rato, de que el versículo 2 es una antesala a lo que pasa en el versículo 3. No va acompañado del versículo 1. ¿Por qué? Porque es una cláusula disyuntiva, dependiente. Ok. Debemos entender que el versículo 1 quizás es como un título, ¿no? Dios creó en el principio. ¿Qué principio? ¿Cuándo? Un principio de la eternidad. No sabemos cuándo. Dios es eterno.
pero Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿a qué se dedica el capítulo 1 de Génesis? A contarnos cómo Dios creó cómo creó vida en una semana y cómo llenó la tierra. Entonces, antes de que cree, ahí estaba la tierra sin orden, sin llenar, vacía. Tendríamos que quitar la conjunción en este caso. La conjunción es también, y la tierra estaba, no estaría quizás de más, pero no hay que pensar de que el versículo 1 es una cláusula dependiente, ¿no? ¿Cuándo pasaba esto? ¿No? Ese es un detalle. Ahora, esto de aceptar de que el versículo 1 es algo así como un título, de que viene al principio, y de que el versículo 3 puede haber ocurrido después de que Dios creó todo, un momento después, un tiempo después, 1000 años después, un año después, no sabemos. Pero el hecho de separar el versículo 1 en tiempo del versículo 2 y 3 que irían juntos, trae otros desafíos, ¿ya? ¿Cuáles? Hay otras dos teorías que aparecen, ¿no? Hay una brecha cerrada o una brecha abierta de tiempo entre el versículo 1 y 2. Ese es un argumento fuerte también, ¿no? Hay gente Esa es una teoría. Claro, otra idea que surge a partir de decir de que el versículo 1 es el principio de todo y que el versículo 2 y 3 en adelante narran específicamente la creación de la humanidad, ¿no? Dos cosas diferentes. Ahora, la brecha cerrada, esa teoría de la brecha cerrada, ¿qué dice? No acepta que haya diferencia de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2. Entonces dicen ellos, no. Versículo 1 es parte de la semana de la creación, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra en un principio e inmediatamente Dios creó al ser humano en esa semana, ¿no? Esa es la brecha cerrada. No hay espacio de tiempo, no hay espacio de tiempo. Todo fue en la semana. O sea que vamos a decir, el primer día de la semana Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que nosotros vemos ahora, los 3 cielos de los que habla Pablo, y comenzó a crear al hombre. Esa es la brecha cerrada, que los adventistas aceptan. Pero hay otra idea, otra posición también que los adventistas aceptan, que sería la brecha semiabierta. ¿Cuál sería esa? Antes de mencionar esa, voy a mencionar la teoría de la brecha abierta. ¿No? De que si hay un tiempo, ¿no? Quizás millones de años. Dios creó los cielos y la tierra, claro, y después quizás creó el planeta Tierra, como quizás otros planetas, lo que daría validez a la idea de que la Tierra tiene millones de años, ¿no? ¿Cuál es el mayor desafío o problema en esa idea de que los conservadores dicen, bueno, Dios no puede dejar las cosas a medias, ¿no? Así sin hacer. Yo creo que Dios tiene sus tiempos y no somos los únicos seres creados. Entonces, la teoría de la brecha semiabierta, ¿cuál es? De que Dios creó en un principio todo y en algún momento, ¿no? En algún momento Dios dijo, bueno, me toca crear vida, seres inteligentes que tengan mi imagen en la tierra. Esa idea no escaparía de lo que es el carácter de Dios, que planifica todo, que tiene todo bajo control, ¿no? Entonces, ahora la teoría abierta también propone de que, bueno, pues hay millones de años, ¿no? Para la Tierra y no interesa, ¿no? Y quizás ahí se añadiría la teoría de la evolución, que en millones de años pues se han ido evolucionando las cosas, ¿no? Dios no creó, o sea, Dios hizo, pero la naturaleza dio vida a sí misma, digamos. Pero una mezcla de teorías, ¿no? Sí. Incluso muchos principios caerían si nosotros tomamos en cuenta esta idea, ¿no? Porque aquí describe la semana entera, inclusive al final de la semana descansando y dando el ejemplo, ¿no? Pero si nosotros tomamos cada día como millones o miles de años, entonces caería también este tipo de... Correcto. La brecha abierta no es la posición que tenemos nosotros, ¿no? Más consideramos la brecha cerrada y la semicerrada en el sentido de que, como la gramática me dice que el versículo 1 es una cláusula dependiente, bien podría ser el título del libro de Moisés en Génesis. Dios creó todo. Dios creó. Dios tiene sus tiempos, entonces no habría problema tampoco decir o en aceptar que el verso 2 y 3 ocurrieron después de un principio, del principio de los principios, por así decir, ¿no? No tendríamos que nosotros sentirnos mal con pensar de esta forma. ¿Por qué? El tohu vabohu, ¿qué significa? Vacío y sin llenar, más que desorden. La Biblia no está promoviendo tampoco criaturas creadas en la tierra antes de que Dios haga al ser humano, ¿no? Tampoco. Eso es lo que podemos mencionar de este versículo 2
y versículo 3, considerando la sintaxis, ¿no? Y los marcadores del discurso. Wow. ¿Cómo, justamente, sintaxis, traducciones, en palabras sencillas, cómo Ajá. hacer para poder realmente entender? No solamente yo en mi caso, hay personas con las que en algún momento he tenido la oportunidad de estudiar la Biblia y me dicen, pero ¿cómo podemos entender? Porque hay textos muy confusos, hay traducciones que tal vez Sí. nos confunden más. ¿Cómo acercarnos más al original? Y es una pregunta que creo que se hace mucha gente, Y de ¿no? hecho, profesor, imagino que debe ser muy difícil, ¿no? Eso de las traducciones, buscar la palabra adecuada, porque sabemos que un idioma, no sé, en el Una inglés, por ejemplo, palabra una palabra puede no es ser- lo mismo en español, por más que tratamos de hacer lo mismo, o a veces Sí. pierde, ¿no? El Y que no va significado. directo, ¿no? Exacto. Pasa por otras lenguas. Exacto. Sí, sí. ¿Qué hacemos entonces? Creo que algo importante que todos tenemos que hacer es buscar una buena traducción de la Biblia, ¿no? Usar una traducción arcaica, diré, como la Reina Valera 1909, que traía palabras que yo de muchacho no entendía, como calcañar, por ejemplo. No entendía, yo leía Génesis 3:15, te herirá en el calcañar, y me preguntaba qué es, ¿no? No es necesario, hay versiones actuales, pero debemos buscar una buena traducción que esté cerca al original para poder entender la Biblia que tiene también un contexto del antiguo cercano oriente, ¿no? Claro. Creo que eso es muy importante, ¿no? Una buena traducción. Cuando tú quieras entender la Biblia, cuando quieras predicar un sermón, por lo menos proponte leer 4 traducciones, ¿no? Por lo menos quizás 2 traducciones formales, una dinámica y una libre. Comparar. Claro. Para comparar, no hace falta siempre ir, ¿no? Aprender, ir a la escuela, aprender el hebreo, el griego, pero mira qué fundamental es saber y conocer e ir a los diccionarios de esta lengua hebrea, porque en este idioma fue escrito y con un propósito exacto, claro de lo que el autor quería decir. O sea, Moisés no fue un personaje que agarró y dijo, hoy voy a escribir, ¿no? Estoy inspirado y voy a... No, cada palabra que él usa, cada conjunción, cada preposición fue dirigida por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sepamos en realidad de dónde venimos. Muy importante lo que está mencionando. Luego de la pausa, profesor, vamos a desarrollar más este tema. Sé que aquí mis colegas también tienen más preguntas y realmente interesante, ¿no? Seguramente los amigos que nos ven también tienen preguntas, así que pueden contactarse con nosotros. Hoy estamos hablando acerca de los orígenes de acuerdo al Génesis. Retornamos en breve. Estás en tu programa Destaques y el tema que estamos desarrollando hoy son los orígenes de acuerdo al Génesis, un tema muy interesante. Profesor, estábamos hablando antes de la pausa acerca de las traducciones y usted mencionó algo que creo que es importante recalcar acerca de las traducciones dinámicas. No sé si podría explicar un poquito más acerca de ese término, a qué se denomina esto. Claro que sí, claro que sí. Diría lo siguiente. Yo mencionaba que hay traducciones muy formales, donde se traduce palabra por palabra del original al español, entonces pierde el sentido esa oración traducida palabra por Sería palabra. como una traducción textual, ¿no? Ya, traducción textual, correcto. La traducción dinámica que ha propuesto la NBI, la nueva versión internacional, desde el 2011, porque hay una del 84 que se corrigió para 2011. Es dinámica en el sentido de que toma en cuenta el significado de las palabras del original, hebreo o griego, y trata de usarlas, pero trata de adaptar a veces esas palabras para que el lector latino pueda entender el texto, ¿no? A ver si hacemos una prueba. ¿Qué te parece si yo busco acá Génesis capítulo 3, versículo 15? Voy a buscar acá en la Reina Valera, en 1960, me parece que es. Sí, Y creo mira que lo- eso es una de las versiones que más se utiliza, ¿no? Sí, pero todavía tiene un lenguaje arcaico. Mira lo que dice la última parte, ¿no? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? ¿Qué es calcañar? Es un lenguaje antiguo que significa talón. La Reina Valera 1995, actualizó esta versión, ¿no? Ahora, ¿qué pasa a veces con quienes vamos a la iglesia? Creemos que la Biblia que nos regalaron, quizás por nuestro bautismo, la que compramos o la que está en la casa, es
un dictado que Dios hizo, ¿no? A los autores. Entonces decimos, aquí en mi Biblia dice calcañar, así que esto es, ¿no? La Biblia ha sido inspirada, los pensamientos del autor fueron inspirados, más que las palabras. Entonces las traducciones se pueden actualizar. Ahora mira lo que dice la NBI en la nueva versión internacional, en el versículo 15 de Génesis 3. ¿Dónde está? Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Le morderás el talón. Ahora mira lo que dice la Biblia de las Américas en este mismo versículo. Hay diferencia, yo mencioné hace rato, ¿no? Por lo menos unas 4 traducciones hay que leer para entender bien el significado de esa palabra en hebreo o griego. Dice esta, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar, también dice la Biblia de las Américas. La 95 dice en el talón. Le herirás, pero viste que la nueva versión dice le morderás. Tratando de expresar mejor el sentido que el autor le dio al texto. De eso creo que él mencionó también, ¿no? O sea, el sentido general no hay que perder eso, ¿no? Claro, la esencia, no. podemos decir. Sí, ¿no? Y las traducciones liberales, como la que leí hace rato, la de la traducción actual, lenguaje actual, TLA, traducción en lenguaje actual, traduce de manera muy libre Génesis 1:1, ¿no? Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida, ¿no? Entonces está emparejando en tiempo y también en existencia a Dios con la materia. Esta no es una buena traducción en este versículo. En otros versículos la TLA es una buena traducción. Muchas gracias, Ahora, profesor. Volviendo a Sí, los orígenes, justamente. perdón, Samuel. Dale. No, justamente. Volviendo un poco a los orígenes y al relato bíblico de Génesis, se toma entonces este relato, si bien el primero vendría a ser como un título, ¿no? O una afirmación de que Dios creó todo, ¿no? Y ya luego tomando los otros versículos, ¿podemos decir que es una semana literal? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por el lenguaje que se usa, ¿no? El Vayehi Eref, Vayehi Boker, Yom Echad, ¿no? Y fue una tarde, y fue la tarde, y fue la mañana, el día primero, ¿no? Y también la palabra primero que se usa en hebreo, que es para enumerar de manera secuencial, correcto. Sí, eso no está en cuestionamiento, ¿no? Con eso de la teoría, con la brecha abierta, cerrada, o la cerrada y la semiabierta, ¿no? La abierta no la aceptamos. Ahora, debo decir también que en el mundo adventista hay personas que aceptan la brecha cerrada y dicen, no puede haber un tiempo, ¿no? Porque quizás de esta manera han aprendido. Entonces, Génesis 1:1 ya es parte de la semana de la creación. En última instancia, pues, ¿quién lo va a determinar? O sea, la última palabra, ¿quién la tiene? ¿No? Los estudiosos estudian. Creo que no hay mucha diferencia en creer que el versículo 1 es parte del 3, o que el versículo 1 es el inicio de todo y el versículo 3 es el inicio de nuestra tierra y de nuestra creación. Personalmente yo acepto eso. Hay más lógica, la gramática lo acepta también, hay aval de la sintaxis, pensar, y no debiera Dios sentirme mal creyendo de que Dios dejó algo sin terminar. Ese es el mayor problema o argumento que tiene quizás el hermano adventista. Dice, Dios dejó algo y luego vino y lo hizo, que estaba desordenado. Las traducciones, hemos visto que la mejor traducción para tohu vabohu es vacío y sin llenar, porque Dios no había creado todavía nada. Entonces no habría un problema en pensar de que Dios tomó un tiempo para crear quizás un planeta y otro y le tocó a la Tierra en cierto momento. Los días de la semana son literales. ¿Sí? Aún así sí había un propósito. Eso no nos quiere decir que Dios es desorganizado de ninguna manera, ¿no? Claro. Ahora, que solo no. para aclarar, decía, cuando menciona la semana de la creación y fue la tarde, la mañana del primer día. Solo aclaremos a qué se refiere la tarde y la mañana un día. Claro, podemos acá buscar y leer. Es interesante que en el Antiguo Testamento, en el hebreo, el día se lo cuenta de puesta de sol a puesta de sol, ¿no? Eso dice Levítico 23:32. Y para el hebreo primero viene la noche y luego el día, y la mañana.
Así contaríamos entonces 12 horas, entre comillas, ¿no?, de la noche, y 12, que a veces por las temporadas no son 12, ¿no? Claro. Del día. Así es como se cuenta la semana de la creación y como se cuentan otros días a los que hace referencia Dios o Moisés en el Pentateuco, ¿no? Como por ejemplo el día de la expiación, Levítico 23:32. De tarde a tarde guardaréis este día especial, ¿no? De tarde a tarde será la expiación. Se pone el sol y comienza un nuevo día para el hebreo. Así contaban el día, ¿no? Ok, así Claro, contaba el porque el pueblo. tema, exacto, porque el tema de las 24 horas, ¿no? Surgió después. Surgió mucho después. Desde que a las 12 no comienza Exacto. el día, pero que tampoco es día, ¿no? Y Correcto. hasta las 12 de la noche. Ajá. Por eso es que también se da esto de, por ejemplo, el día de reposo que comienza la puesta del Claro. sol. Claro, Hasta la puesta de de sol del puesta día de sol siguiente, a ¿no? puesta de sol. En realidad los días tendrían que contarse así, entonces, ¿no? Si estuviéramos hablando de ese... Eso iba a decir, o sea, todos los días deberían contarse así, de puesta de sol a puesta de sol. Correcto. Y no ¿No? habría ningún problema entonces en aceptar que el séptimo día de la semana comienza la puesta del sol. Y si aceptamos que la semana de la creación es literal, entonces reconocemos que Dios creó el sábado, ¿no?, para poder recordar quién creó los cielos y la tierra. Importantísimo. Simplemente una duda, profesor. Tenemos poco tiempo, pero en el versículo 3 Dios habla acerca de la luz. Y en el versículo 14, si es que no me equivoco, Dios habla acerca de las lumbreras, ¿no? Es una duda que ahí tal vez muchas personas tienen y nos gustaría que nos aclare brevemente, ¿no? ¿Cómo Tenemos no? poco tiempo ya. Ajá. Quizás han tocado eso alguna vez. Es un asunto de fe creer que Dios vaya a ser la luz, como dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 22. No había sol, dice Dios era... No habrá noche, dice el capítulo 22, ¿no? Cuando termine el pecado, luego del milenio. No sé si voy a lograr buscar ese versículo de Apocalipsis 22, que sería la contraparte a lo que dice, lo que tú mencionas, el versículo 3 y luego el verso 14, ¿no? Según la semana de la creación, el relato, la lumbrera mayor, menor, aparecen en el cuarto día. ¿Y qué luz había entre el primero y tercer día? Si creemos que el capítulo 22 de Apocalipsis será cierto de que Dios, ¿no?, será la luz para nosotros, podemos creer también que esos primeros 3 días Dios fue luz. Excelente por la aclaración, profesor. Vamos a una brevísima pausa y ya retornamos. ¿Existe Dios? ¿Podemos creer en la Biblia? ¿Por qué existe tanta maldad? ¿Algún día lograré ser feliz? ¿Cuál es el sentido de la vida? Encuentra las respuestas a estas y otras preguntas en la guía de estudios Evidencias. Pídela gratuitamente en el sitio estudielabiblia.com o a través del WhatsApp +5512 98 100 14 60. Evidencias te ayudará a reflexionar sobre el propósito de la existencia, los dilemas humanos y transformar tus dudas en creencias sólidas. La guía de estudio Evidencias no tiene ningún costo. Pídela gratuitamente en el sitio estudielabiblia.com o a través del WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Evidencias, otra producción de Nuevo Tiempo. Estamos en el último bloque de tu programa Destaques. Hoy estamos hablando acerca de los orígenes de acuerdo al Génesis. Profesor, estaba explicando un poquito acerca de la luz y la lumbrera. Así es, apreciado Samuel. Para Dios no es imposible, ¿no? No fue imposible para Él que durante los primeros 3 días de la creación haya creado una luz especial para sostener su creación, y en el cuarto día, como dice la narración, haya hecho las lumbreras mayores y menores. También de repente el profeta Moisés no quiso mencionar eso al principio por la adoración que tenían los paganos a esos astros, ¿no? Hay mucho para comentar ahí, pero termino con lo siguiente. Dios inició las cosas en este planeta. Dios las creó. Las hizo de forma formidable a su tiempo. ¿Y cómo termina el mensaje bíblico en Apocalipsis 12? Aquí está lo que quería leer hace rato. Dice el verso 5 de Apocalipsis 22. Ya no habrá más noche. No tendrá necesidad de luz ni lámpara cuando estemos con Dios en la
Nueva Jerusalén, que será esta tierra, por si acaso, ¿no? Pasamos la eternidad no en el cielo. No hagamos hincapié que la eternidad será el cielo, sino la tierra renovada. Tomemos en cuenta, muy en cuenta eso. Dice, no habrá necesidad de luz del sol, ¿ah? Porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El plan de Dios de hacer al hombre a su imagen y de vivir para siempre se tornará una realidad cuando Cristo venga por segunda vez y cuando pase ese milenio del que habla la Biblia. Confiemos de que Dios hizo este planeta, esta tierra, y nos hizo a nosotros porque eso nos hace tener propósito y esperanza. Claro, muy importante, profesor, lo que nos mencionó. Carola, Marianela, muchas gracias por estar aquí en Destaques. Gracias y gracias al profesor, porque Gracias juntos también, realmente profesor. Gracias. aprendemos bastante. Sí, vale la pena Bastante. los consejos, ¿no? En relación a tener varias versiones, ¿no? Para un profundo estudio de la Biblia, no solamente una lectura superficial, y siempre pedir la ayuda de Dios, ¿no? La inspiración, es, la ayuda así de es. su espíritu. Profesor, simplemente para terminar, ¿qué traducciones recomendaría a nuestros amigos en relación a la Biblia, ¿no? Porque hablamos acerca de eso también. Claro, tomemos una de cada una. Recomiendo la Biblia de las Américas, Reina Valera, versión 2000, que la iglesia promueve, ¿no? La NBI también, 2011. Creo que es bueno leer de todo. Y la TLA, exceptuando el versículo 1 que hemos visto, que no es la mejor traducción. Es bueno leer de todas, pero Reina Valera, Biblia de las Américas son buenas traducciones al original. Así es, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, hoy hemos visto un tema muy importante. Seguramente nuestras dudas han sido disipadas y si no viste el programa, ingresa a ntploy.com que tenemos todo el programa grabado. Que Dios te bendiga, con nosotros será hasta mañana.